Hoy te traigo una recomendación de un disco que, a pesar de que ya tiene algunos años desde que salió, es considerado una joya para todos los coleccionistas de rock, sobre todo por la historia y la formación que viene detrás de este disco. Te hablo del disco de Contraband de Velvet Revolver de 2004. Así que aquí te va todo lo bueno, lo malo y lo raro de este disco. ¡Vamos! Empecemos con algo de contexto. Velvet Revolver se formó por allá lejano 2002. Al principio como un jamming entre amigos. Simplemente Slash, Dove y Matt Sorum se habían juntado para un evento benéfico en ayuda de Randy Castillo. Realmente no pensaban hacer algo serio, ya que cada uno tenía sus proyectos alternativos. Dove estaba en Loaded, Matt Sorum estaba en The Cult y Slash estaba con Slash's Snakepit. En un principio esta formación solamente se le conoció como The Project, antes de que tomaran el nombre oficial de Velvet Revolver. Eso vino mucho después. En esta formación estaba considerado también Izzy Stradlin, pero por diferencias creativas con Slash y con Dove, él decidió abandonar este proyecto, ya que él tenía una idea muy diferente de lo que quería para esta banda. Izzy Stradlin era más de la idea de que no hubiera un vocalista, sino de que las voces principales fueran él y Duff McKagan. Pero en este caso Dove y Slash no querían esta idea para esa banda, no querían ir por ese rumbo, así que Izzy decidió abandonar en aquel entonces esta banda. Además, Izzy Stradlin no estaba tan comprometido con esta banda, no lo veía como un proyecto a largo plazo, por lo que él abandonó la banda cuando empezaron las audiciones para vocalista. Fue entonces cuando Dove invitó a su amigo Dave Kushner de la banda Wasted Youth y reemplazó totalmente a Izzy Stradlin como guitarrista rítmico. Fue aquí cuando decidieron avanzar posteriormente con el proyecto y comenzaron las audiciones. Este proceso de audiciones fue un proyecto largo, ya que más de 70 vocalistas audicionarían para formar parte de esta banda. Pero solamente fue unos cuantos los seleccionados. Inclusive el que más se destacó fue Sebastian Bach, pero no era el sonido que estaban buscando para la banda, ya que no querían ser una copia más de Guns N' Roses. De hecho, estaban en ese entonces muy influenciados por el sonido de los Foo Fighters y de Queens of the Stone Age. Fue entonces hasta que dieron como Scott Weiland, pero no podrían quedarse con Scott Weiland, ya que Scott Weiland no quería comprometerse de lleno con Velvet Revolver, ya que aún se sentía parte, más bien aún formaba parte de los Stone Temple Pilots. Pero fue hasta que el 2003 que se desintegró los Stone Temple Pilots que Scott Weiland decidió avanzar en el proyecto y unirse formalmente a Velvet Revolver. Fue aquí cuando surgió originalmente el nombre oficial. Fue hasta entonces que comenzarían las grabaciones oficiales del disco de Contraband. Empezarán en junio del 2003, pero fue un proceso muy largo, debido a que Scott Weiland en ese entonces se encontraba en arresto domiciliario, en lo cual no podía salir de su domicilio. Entonces era muy difícil el trabajo, así cual de la banda, en concretar o de poderse juntar con Scott Weiland para poder trabajar en este disco. De hecho, la mayoría de las voces de este disco se grabaron desde la casa de Scott Weiland. Después de este contexto, vamos con lo bueno de este disco. Este disco, a pesar de tener más de 20 años desde que salió, es un disco que ha envejecido muy bien. Es un disco de hard rock puro en esencia, pero es un hard rock moderno para la época en que salió. Es decir, vamos un poquito en contexto. En aquella época lo que más predominaba era new metal, bandas como Korn, Limp Bizkit, Papa Roach, Deftones, Slipknot. Cuando salió este disco, fue realmente como un respiro para la escena musical, porque fue novedoso para el momento en que salió. Aparte de que tuvieron el gancho de que querían ver qué iba a pasar. Bueno, más bien no el gancho, no, sino el morbo de qué iba a pasar o qué iban a sacar los miembros de Guns N' Roses, más bien los exmiembros, porque en ese entonces se venía hablando de que ya se estaba produciendo el Chinese Democracy, disco que se tardó más de 8 años en su salida, desde el 2000 hasta el 2008. Entonces, esto fue como una carta literal de una declaración de guerra para Guns N' Roses, para diciendo, mira, aquí estamos presentes y traemos esta escena, y es como realmente debe de sonar la banda, ¿no? Entonces tiene canciones muy buenas que te atrapan. En este caso, canciones como Set Me Free, que por cierto esta canción fue parte del soundtrack de la película Hulk de 2004. Canciones como Let It Roll, Dirty Little Things, Soccer Train Blues, Fall to Pieces, que por cierto es un súper exitazo. Esta canción realmente es de las canciones más sonadas de este disco. Además de canciones como Loving the Alien y la más conocida para todos como Slither, que por cierto con esta canción se llevaron una nominación a los premios Grammy, lo que los llevó a colocar este disco en su lanzamiento en el número 1 de la lista Billboard. Entonces con esta canciones, más bien con este disco, tienes canciones que te atrapan desde un principio, canciones que no te aburren y canciones que quieres seguir escuchando y seguir escuchando. Por lo mismo es un disco que ha envejecido muy bien. No es como otros discos que se sienten como una montaña rusa, es decir, te suben y después te dejan caer de golpe, y cuando llegas en la parte más baja el disco se vuelve a veces monótono y aburrido.
y luego otra vez te vuelven a subir y te dan canciones muy buenas. Y no, este disco tiene canciones muy buenas desde el principio que realmente valen la pena escuchar. Además, la voz de Scott Weiland en este disco es brutal. Realmente desde el primer momento que lo escuchas, tiene una voz salvaje y desgarradora que quiere seguir escuchándola. Realmente es el vocalista que necesitaban para aquel momento. Era el vocalista correcto, en el momento correcto y en el lugar correcto. No hay más. Literalmente Scott Weiland es la voz de Velvet Revolver. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas. También viene lo malo. En este caso lo malo no es tanto el disco en sí. Este disco es excelente. Es una joyita que sí o sí debes de escuchar. Lo malo, lamentablemente, recae en lo que había detrás de la banda, y en este caso recae en Scott Weiland, ya que Scott Weiland no era conocido por ser el vocalista ni el más entregado, ni el más constante, ni el más serio en este proyecto. Realmente sus problemas personales y sus problemas de adicciones fueron mermando la unión y el trabajo que se había hecho en esta banda. Y lamentablemente los demás miembros tuvieron que cargar también los problemas de Scott Weiland, lo que se vio en fracturas posteriores. Realmente, si tú comparas el trabajo de Contraband con Libertad, se nota totalmente una diferencia del proyecto. Realmente lo que más recuerdan, o el disco más recordado como tal, se va vuestro el Contraband, no tanto Libertad, porque en el Libertad ya se empezaba a notar estos problemas personales que venía trayendo Scott Weiland. Y lamentablemente Scott Weiland pues fue cargando esto a lo largo del tiempo en su trayectoria, y realmente la banda, que lo grande que pudo haber sido, se vio mermada por esta situación. Y ahora con esto viene lo raro. De hecho, acaba de salir un artículo donde Matt Sorum comenta que Velvet Revolver pudo haber sido mucho más grande que Guns N' Roses. Y pienso yo que no está del todo equivocado, ya que estaban en el camino correcto. De hecho, el concepto, la idea principal de Velvet Revolver es que fuera una banda para estadios, una banda grande. O sea, estaban tirándola a lo grande. Pero lamentablemente, con los problemas personales de Scott Weiland y las intermitencias de él de entrar y salir de la banda, pues fueron mermando este camino. Si lo vemos de esta manera, poco a poco fueron minando este camino, y entonces nos quedamos solamente con el hubiera sido. Realmente nunca podremos haber sabido si pudieron haber sido igual de grandes que Guns N' Roses, o solamente quedarían como un proyecto más de los miembros de los exmiembros, bueno, miembros de Guns N' Roses, ¿no? Pienso yo que Matt Sorum no está tan equivocado, porque ya llevaban varios premios, y te recordemos que en aquella época Guns N' Roses no hizo nada. O sea, desde el 2000 hasta el 2008 Guns N' Roses estuvo parado como tal. Entonces Velvet Revolver pues sí cubrió ese vacío que le había dejado Guns N' Roses. Entonces, por ese lado, pues tiene cierta razón. En conclusión, realmente no hay mucho que decir de este disco. Es una joya, es un disco que sí o sí debes de haber escuchado por lo menos una vez en tu vida y tener en tu lista de reproducción. Además, si eres de los que no les gustó para nada el Chinese Democracy, aquí tienes esta opción, hermano. Sí o sí debes de tenerlo y escucharlo. No hay más.